Vamos a hablar esta noche de los etruscos, un pueblo que a nadie se le acomoda bien. Los romanos desalojaron a ese pueblo y rompieron cualquier vínculo con el pasado etrusco. Cuando estudiamos en el colegio, si es que estudiamos, nos enseñan la historia del Egipto, la historia de los asirio-caldeos, si tenemos suerte un poco de los fenicios, de los hebreos. Después ya vienen los griegos, los romanos. ¿Y los etruscos? Preguntarán ustedes. Nadie pregunta, porque en general el alumno no pregunta por los etruscos ante el terror de que lo obliguen a estudiarlos. Y entonces, creyendo que se trata del olvido involuntario de un profesor, que siempre es bienvenido para el alumno, dejan pasar a este pueblo que junto con los hititas son pueblos que no han tenido suerte, que quedan siempre afuera de las 40 del mazo. La civilización etrusca se desarrolló en la península italiana durante el primer milenio antes de Cristo. En la época de su mayor poder, entre los siglos VII y V antes de Cristo, ya con Roma fundada, pero una Roma todavía bastante misia, ¿no? Etruria probablemente abarcaba toda Italia. Su nombre es quizá la versión latina del nombre griego Tirreno o Tirsenia, que es muy parecido a Etruria, según todos podrán ver. Bien, el caso es que los antiguos romanos llamaban a esos pobladores como Etrugi o Trugi. Bueno, no importa mucho, ¿no es cierto? Nuestro amigo, el griego Herodoto de Halicarnaso, decía que los etruscos provenían de Lidia, aquel antiguo país situado al oeste del Asia Menor, pero conviene también siempre desconfiar de Herodoto, ¿no? Tito Livio estaba de acuerdo con el amigo. En cambio, Dionisio, pero también de Halicarnaso, decía que los etruscos eran una raza indígena italiana. Indígena quiere decir que estuvieron siempre allí. Resulta cómodo sostener que alguien estuvo siempre allí, pero también resulta cómodo decir que alguien venía de otro lugar. Los etruscos hacían siempre alianzas con ciudades para obtener ganancias económicas. Bueno, hubo una serie de guerras y las ciudades etruscas finalmente terminaron adecuándose a la vida romana. Ahí estaba nuestro amigo Lucio Cornelio Sila, que era el terror de las poblaciones etruscas, ¿no? Atacó infinidad de ciudades, tomó posesión de sus tierras y muy pronto el pueblo etrusco quedó totalmente romanizado, oculto bajo el poder romano. Vamos a comentar, eso sí, algunas particularidades interesantes de este pueblo, de los que pocos saben algo. El idioma se ha perdido casi en su totalidad. Una de las últimas personas que supo hablar el etrusco fue el emperador Claudio. El emperador Claudio, que era un gran erudito y gran lector y aficionado a la filología, en la medida en que se podía ser filólogo en el siglo I después de Cristo, conocía el etrusco y en una época en que ya se había olvidado el idioma. Vamos a hablar, como he dicho, de algunas cuestiones de la vida etrusca, así como los alumnos hablan del 25 de mayo. Mucha empanada, mucha mazamorra, muchas cintas de French y Beruti, pero poca política. Todo lo de alrededor. Bien, por ejemplo, ¿cómo medían el tiempo los etruscos? No contaban los días de medianoche a medianoche, como hacemos nosotros, o como hacían los babilonios de aurora a aurora, o como hacían los atenienses, o los germanos, o los hebreos, de una puesta de sol a la otra. Estaban de mediodía a mediodía, ¿no? El mes, como en la Roma primitiva, era un mes lunar, era el intervalo entre dos lunas nuevas consecutivas. También utilizaban para dividir el tiempo los etruscos nonas, periodos de 9 días o semanas que contaban con 8 días completos y el 9º día era el día de mercado. Ese día los reyes etruscos, ya que era una monarquía, la forma de gobierno,
daban audiencia y cada uno tenía derecho de plantear sus asuntos, que generalmente eran asuntos judiciales. Gracias a algunos historiadores antiguos se han conservado, aunque latinizados, los nombres de 8 meses etruscos. Fíjese qué poca cosa queda de aquel idioma que ni siquiera tenemos los meses completos. La serie comenzaba en marzo, al igual que en la Roma primitiva, y marzo se llamaba Belsitans. Bien. El mes de abril era Cabreas. Ampiles era el nombre de mayo. El 1 de Ampiles era el Día del Trabajador. Hoy, si estuviéramos en Etruria, sería 25 de Ampiles. ¿Ves cómo la civilización es otra cosa? Actus era junio, Traneos Julius, Erimos agosto, Helius septiembre y Soquefer octubre. Y no hay más. Saben que cuando vino Julio César, ya no el calendario etrusco que ya había sido absorbido por los romanos, sino el mismo calendario romano ya dejó de ser lunar. Prácticamente Julio César puso las cosas tal como están ahora. El que inventó el calendario bajo el cual casi estamos nosotros fue Julio César, y después hubo modificaciones, pero no tantas, hechas por el Papa Gregorio allá por 1580 y tanto. Bien, cada año que pasaba, los etruscos insertaban un clavo en un muro del templo de la diosa Nortia, y esta ceremonia, que simbolizaba desde luego el paso del tiempo, el irreversible curso del destino, etc., esta ceremonia fue adoptada por los romanos y más tarde aplicada en el templo de Júpiter Capitolino, donde clavaban un clavo todos los años. De todos modos, bueno, la cantidad de clavos nunca puede ser demasiado llamativa. La historia toda de los romanos dura, qué sé yo, un poco más de 1000 años, y nadie se va a asustar por 1000 clavos. Tendríamos que clavar uno por día para producir una muchedumbre. Finalmente estaban los siglos. ¿Cuánto tiempo duraba un siglo entre los etruscos? ¿Me dirán ustedes 100 años? No. La duración variaba y correspondía a la duración máxima de una existencia humana. La duración máxima de una existencia humana quería decir aquel ser humano que más hubiese vivido y del cual se tuviese noticia. Y ese establecía la dirección de un siglo. Resultaba que había un tipo que había vivido 119 años. Bueno, entonces el siglo entre los etruscos pasó a durar 119 años y ninguno le pisó el poncho a ese tipo, de manera que el siglo siguió durando eso. Decían que al final de cada siglo había prodigios, o eso creían ellos. Lo creían tanto que a falta de prodigios se le atribuía ese carácter a cualquier acontecimiento más o menos poco frecuente, tal como ocurre entre nosotros, ¿no? La interpretación de estos prodigios dependía de los arúspices. Según ellos, la nación etrusca debía subsistir durante 10 siglos, y contaban a partir del 968 a.C. Hablemos de la música de los etruscos. ¿Qué es lo que tiene de extraño la música etrusca? Esto es lo más interesante. Yo quería hablar solo de esto. Todo lo que vino antes fue para poder decir esto. Sí. La música etrusca era una música que servía para acompañarlo todo. Era como una música de fondo. Vamos a ver. Por empezar, los etruscos fueron, en lo estrictamente técnico, alumnos de los griegos. Siguieron las pautas musicales de los griegos y la música les servía para acompasar el movimiento de los danzarines. También intervenía en la liturgia de las ceremonias religiosas, acompañaba a las tropas de combate. Hasta ahí vamos bien. Pero Aristóteles contó que los etruscos tocaban música durante los combates de boxeo. O sea que estaban los dos boxeadores, los pugilistas, ¿no? Y los etruscos tocaban música, acompañaban aquello con música. Cuando azotaban a un esclavo, pues
llamaban a algún guitarrista para que tocara, que acompañara los azotes. Cuando cocinaban las amas de casa, lo hacían al son de la flauta. Y así todas las ocupaciones, hasta las más banales, se desarrollaban con fondo musical. Es impresionante esto. Se parece al cine. El cine nos acostumbró a algo parecido. Todo lo que sucede en una película está acompañado de una música, de modo que cuando estamos en el cine, nuestro cerebro espera que haya una música que subraye la escena, la ayuda de algún modo. También allí ocurre lo que pasaba entre los etruscos. Los combates de boxeo tienen una música, la situación amorosa otra, los galopes tienen otra, hasta podría especificarse qué tipo de música corresponde a cada cosa. Por ejemplo, cuando hay un compás de 6×8, ponerle la firma que alguno está galopando. El caso es que según las crónicas de Dioniso de Halicarnaso, lo más difícil de encontrar en una ciudad etrusca era el silencio, porque siempre había alguno tocando la flauta. Aristóteles cuenta que aun cuando amasaban pan, utilizaban la música, y hasta dejaban de amasar si el músico se callaba, como si fuera indispensable para cualquier actividad el oír música. También intervenía en la caza. Parece que capturaban a los jabalíes y los ciervos, no solo con redes y perros, sino con la participación de expertos flautistas. Esto se hacía de la siguiente manera, ¿no? Disponían redes, demás artilugios de caza, pero además se aprontaba un flautista que procuraba tocar sus melodías más armoniosas, pensando que las bestias compartían el criterio musical de los etruscos. Tito Livio, Dios mío, cuenta que en el silencio y la paz reinantes en el campo, la música alcanzaba las cumbres, los valles, y que cientos de animales caían en las redes de los cazadores, atrapados por los mejores sones. Yo esto no me lo creo, desde luego, pero bueno. El que ha copiado esto pone Tito Livio. Y antes también lo mencionó, y le voy a decir cómo lo anotó. Dice Ito Livio todo junto con H. Es japonés. Ito Livio todo junto con H, y después lo que le dije ahora que no me acuerdo cómo era. Era Quito. Sí. Quito Livio. Es Quito Livio. la capital de Libia. Sí. Bueno. Donde pasa la línea del Ecuador. Bueno, no me importa. La flauta fue a lo largo de toda la historia de Etruria el instrumento preferido, ¿eh? Pero existían también las liras, las cítaras, y las cítaras de distintos números de cuerdas. En general, la construcción de instrumentos estaba a cargo de griegos, y a los flautistas le llamaban sugulones. Me parece algo peyorativo, ¿no? Nadie en este mundo puede ser llamado sugulón sin algún ánimo de menosprecio. No importa en qué idioma, ¿no? Los sugulones eran famosos en toda la región. Claro, con ese nombre que no se hace famoso. Andá, sugulón. Subulón. Ahí vienen otra vez, mirá. Los subulones. Sí. Bien. Los sugulones constituían en Roma un cuerpo muy celoso de sus derechos. Eran músicos etruscos que usaban los romanos. Tenían un espíritu corporativo muy fuerte y un día se negaron a tocar porque se les había suprimido un banquete tradicional en el Capitolio y se retiraron. El Senado entonces hizo toda una serie de maniobras y finalmente tuvieron que reintegrar el privilegio del banquete y los tipos tocaron. Los romanos tomaron de los etruscos, además de la música sacra, la música militar. Ahí tiene la trompeta etrusca tiricénica o tirrénica que dio a los romanos su sonido. Dicen que los arúspices etruscos escuchaban los sonidos de esas trompetas en el cielo. Miraban el cielo e imaginaban que oían
ese sonido y después traducían aquellas melodías como si se tratara de la voluntad de los dioses. Parece que los dioses expresaban su voluntad tocando la trompeta. Y entonces los arúspices, que eran los únicos que escuchaban aquellas trompetas celestiales, traducían aquella música y determinaban la conducta que el pueblo debía asumir. Hablemos para terminar del llamado juego de Fersu. Ya hemos hablado de la música, aunque la verdad es que no sabemos nada de la música de los etruscos. Que sonaba todo el tiempo, eso que sabemos. Sonaba todo el tiempo, pero no sabemos cómo. En realidad no sabemos nada de ninguna música de la antigüedad, con la probable excepción de la música de los hebreos. Todo lo que se dice es repetir cosas que se han escrito acá, acerca de la música. Es una traducción literaria, es como si todo lo que supiéramos acerca de los Beatles, por ejemplo, fueran testimonios de poetas. Ay, qué sé yo, la música de los Beatles me enciende el corazón. Eso no es decir nada. Lo mismo dice, la música de las trompetas etruscas encendía el corazón. ¿Y cómo sonaba? No sé. Así no. Sí. Bueno, Sí. no sirve eso, pero ocurre con toda la música de la antigüedad clásica porque no había notación musical, no existía. ¿Por qué digo que la música hebrea se ha conservado? Tampoco tenía notación musical, pero las tradiciones, ha tenido Ha pasado. un cuerpo de personas religiosas que han cuidado históricamente de la preservación de esa música. Se ha seguido cantando, entonces sabemos cómo era. Hablemos ahora, entonces sí, del juego de Fersu, que era un combate que era al mismo tiempo un suplicio y anunciaba o preanunciaba los martirios del anfiteatro romano, ¿no? Al parecer los etruscos tuvieron durante mucho tiempo la costumbre de sacrificar a los prisioneros para complacer el espíritu de los guerreros muertos. Ajá. Esta era una costumbre, supongo yo, los haría muy populares entre sus vecinos. En las regiones cercanas al Tíber, no al Tíbet, como dice aquí, sin embargo, muy pronto se empezó a utilizar el recurso de arrojar al río, en vez de víctimas reales, maniquíes de mimbre. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. En el año 358 a.C., durante una guerra entre Roma y Tarquinia, esto nos hace acordar al rey, ¿no? Al rey Tarquino. Parece que 307 soldados romanos, lo tenían bien contado, ¿no? Fueron inmolados por los etruscos para complacer a los espíritus de sus guerreros muertos. Se acostumbraba a matar a los prisioneros sobre su tumba. Cavaban una fosa, lo metían ahí y lo mataban, digo, para no tener que andar llevando el cuerpo de aquí para allá. A veces no, dice aquí, se les daba una oportunidad. Se los dejaba combatir a los condenados delante de la fosa y entonces tenían una posibilidad de sobrevivir. Una posibilidad bastante escasani, O ganar diré yo, 15, señor. porque en realidad los dejaban combatir, pero les cubrían la cabeza con una bolsa, de modo que combatían a ciegas, vamos, perdían siempre. No veo para qué hacían semejante cosa. Estos eran los etruscos, ¿no? Pero amén del amigo Claudio, durante toda la época romana, nadie se interesó en ellos. Y cuando algunos humanistas trataron de indagar en la historia etrusca, ya era tarde, no encontraron mucho, ¿no? Entonces, como suele ocurrir cada vez que un pueblo no tiene suficientemente escrita su historia, hay una tendencia a inventársela, ¿no? Por ahí cuando te conviene los hace venir de Occidente, otras veces te conviene unirlos a la invasión aria. Vas a saber quiénes eran. Estaban ahí en el centro de Italia y quedan algunos pequeños monumentos sobrevivientes, algunas tumbas etruscas que fueron citadas por Vittorio Gassman en la película El Sorpaso, pero no sabemos mucho. Entonces, ni siquiera podemos dedicar esta charla a ningún etrusco insigne, ¿no? Simplemente porque no debe haber. No sabemos de un etrusco insigne. Aquí el olvido ganó la partida
porque otro pueblo les pasó literalmente por encima, los sumergió y nos impidió conocerlos. ¿Qué héroes etruscos estaremos omitiendo ahora o estarán dando vueltas en su tumba diciendo ¿por qué no me nombran a mí estos desgraciados, ¿no? El olvido ganó la partida, pero sin embargo, fíjese que a veces resurge alguna clase de memoria. Hoy sabemos más de los hititas, mucho que va con H, mucho más de lo que se sabía hace 1000 años, ¿no? Lo lógico sería pensar lo contrario. A lo mejor el recuerdo cada tanto gana alguna mano y nos enteramos de alguna pequeña historieta, ¿no? Yo creo que está bien dedicar esta charlita de hoy a los etruscos ignorados y principalmente a los músicos, principalmente digo porque en aquel mundo era un mundo muy musical, había siempre una flauta que subrayaba los hechos que sucedían. Entonces, a los músicos que subrayaron la historia etrusca, tanto sea el amasado del pan, el trenzado de los violines, la limpieza de la cocina, la siega, qué sé yo, todo lo que a usted se le ocurra. Y vamos a ilustrarlo con una canción que habla de un instrumento que ya los etruscos conocían, que es la guitarra, la conocían bajo el nombre de la cítara. Entonces escucharemos Guitarra Mía, cantado por Gardel. Evidentemente se trata de un homenaje a los etruscos, por más que la letra y la tradición argentina pretendan darle un sentido más gaucho y patriótico, pero es ciertamente una canción etrusca.